Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos, que estás ahí para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Señor, en tu palabra en Filipenses 4:6 nos dices que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor, en oración y ruego y con acción de gracias. Gracias, Padre, por tus palabras que siempre nos reconforta. Ayúdanos a contarte todo lo que nos pasa, lo que nos angustia, quebranta, lo que nos oprime, lo que nos duele. Padre, acá estamos ante tu presencia, pidiéndote que tomes nuestro corazón, todo nuestro corazón, y lo llenes del Espíritu Santo, para con tus fuerzas poder andar por tus caminos. Y no permitas que nadie hoy viva triste. Si alguien está angustiado, dale tu alegría, tu paz. Si alguien está esclavizado por alguna situación o por algún vicio, libértalo, Señor. Si alguien está confundido, muéstrale el camino, pero no permitas que nadie hoy viva triste. Que todos podamos vivir con el gozo de tu pronto regreso, cuando podremos volver a encontrarnos con todos nuestros queridos que ya están descansando en ti. Y ahora, como siempre, tú nos preguntas, ¿dónde estás tú? Aquí, Señor, ante tu presencia, deseosos de escucharte. Por favor, háblanos. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén. La lección para el jueves 2 de agosto lleva por título El regreso a Jerusalén. 3 años después de su conversión y luego de escapar de Damasco, esta era la primera vez que Pablo regresaba a Jerusalén desde que había partido de allí como perseguidor. No fue un retorno fácil, ya que enfrentó problemas tanto dentro como fuera de la iglesia. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 26 al 30, mientras pensamos qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Jerusalén. Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En Jerusalén Pablo trató de unirse a los apóstoles, aunque para ese entonces ya hacía 3 años que era cristiano. La noticia de su conversión sonaba tan inverosímil que los apóstoles, como Ananías, antes que ellos, eran bastante escépticos. Temían que solo fuera parte de una trama cuidadosamente elaborada. Fue Bernabé, un levita de Chipre y por ende un helenista, quien rompió la resistencia de los apóstoles y les presentó a Pablo. Ellos también debieron de haberse maravillado por lo que Dios había hecho con Pablo, esto es, una vez que se dieron cuenta de que era sincero. Sin embargo, esa resistencia nunca desapareció por completo, no por las acciones pasadas de Pablo al perseguir a la iglesia, sino por el evangelio que predicaba. Como en el caso de Esteban, los creyentes de Judea, incluidos los apóstoles, tardaron bastante en comprender el alcance universal de la fe cristiana. Una fe que ya no se basaba en el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, específicamente en el sistema sacrificial, que había perdido su validez con la muerte de Jesús en la cruz.
El círculo de relaciones más estrecho de Pablo dentro de la iglesia, en Judea, siempre fueron los creyentes helenistas. Además del propio Bernabé, incluía a Felipe, uno de los 7, y a Mnasón, también de Chipre. Varios años después, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén advirtieron a Pablo de que era acusado de predicar básicamente la misma doctrina que Esteban había predicado antes. Durante los 15 días que estuvo en Jerusalén, Pablo al parecer decidió compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes a los que había incitado contra Esteban anteriormente. Pero, como le había sucedido a Esteban, sus esfuerzos se toparon con una fuerte oposición, lo que representaba una amenaza para su propia vida. En una visión, Jesús le dijo que abandonara Jerusalén por su propia seguridad. Con la ayuda de los hermanos viajó a la ciudad portuaria de Cesarea y de allí a su ciudad natal de Cilicia, donde permaneció varios años antes de comenzar sus viajes misioneros. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título El amor más grande. El más grande es el menor. Ese es el título. De nuevo, la meditación para el 2 de agosto. El más grande es el menor. Y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Seguramente también tú, como todos los seres humanos, tienes en lo más profundo del corazón el deseo de ser alguien, de ser reconocido, de ser importante, de ser igual o más que los demás. Es un deseo natural del corazón humano. Es el más persistente de todos los deseos del hombre. Los discípulos de nuestro Señor, hasta el último momento de la vida de Jesús, siguieron discutiendo quién de ellos sería el mayor. Por eso le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Evidentemente, las propias lecciones de humildad de Jesús, dadas por precepto y ejemplo, no habían surtido efecto. Necesitaban una lección más impactante. La definitiva la recibieron cuando les lavó los pies, pero ya antes les enseñó la misma lección con otro ejemplo sencillo. El Señor Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos 3 y 4. Los discípulos imaginaban un reino terrenal, con cortesanos, ministros, embajadores y gobernadores, posiciones todas en las que la grandeza se mide por el poder, la influencia, la popularidad y el dinero. En el mundo, la posición, el engrandecimiento propio, la influencia, la riqueza y la educación se usan para el engrandecimiento propio, para dominar a los demás. Las clases superiores piensan, deciden y gobiernan, las clases humildes obedecen y sirven. Sin embargo, Cristo estaba estableciendo un nuevo reino, basado en principios diferentes. Llamaba a los hombres no a ejercer autoridad, sino a servir. El poder, la posición, el talento y la educación obligan a quien los posee a servir a su prójimo. Eso hizo el mayor de los hombres de todos los tiempos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Que en este nuevo día que tienes por delante puedas pensar que en el reino de Dios el más humilde es el más grande, el que más sirve es el más útil, el que reconoce que sin Jesús nada puede hacer es el que se siente realmente realizado. Por eso Jesús puso a un niño como ejemplo. Los discípulos de Jesús solo aprendieron esa importantísima lección cuando terminaba su periodo
de instrucción. ¿Y qué en cuanto a ti? ¿Ya has aprendido que servir es lo que nuestro Dios vivo quiere de nosotros? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.